Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en el grupo de estudio teosófico Yivatma. Vamos a comenzar el estudio del libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. El capítulo 1, la cuestión de la existencia de Dios y los orígenes del universo. Hacemos la apertura del estudio con la invocación. Gracias. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que la luz penetre en la mente de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que el amor penetre en los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe las voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que el plan de amor y de luz se manifieste para que selle la puerta donde reside el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Capítulo 1. La cuestión de la existencia de Dios y los orígenes del universo. La cuestión de la existencia de Dios y de la vida en el más allá ha sido materia de discusión desde tiempos inmemoriales. Las religiones nos aseguran que en adición a la existencia física hay, paralelamente, una existencia espiritual, es decir, no material. Como en nuestro presente estado de desarrollo no nos es posible percibirla, la idea, siendo en consecuencia puramente subjetiva, pasa a ser una creencia basada en la fe y en la enorme variedad de estados de conciencia que se hallan en este mundo entre seres humanos. Habrá aquellos que poseen esa fe y aquellos que carecen de ella. Quienes la poseen no precisan comprobación alguna. Quienes no la tienen precisan de un razonamiento sólido, basado en la lógica, el sentido común y consideraciones científicas. De ser esto posible, para su confirmación como un hecho. La teosofía no exige una fe ciega, sino que la reforma. Son conocimientos que se pueden comprobar por el uso de las facultades internas. Se cree algo no porque alguien lo diga, sino por personal y directa comprobación. No es para que se crea, sino para que se estudie, para que se investigue, se analice, se medite y cada quien saque sus propias conclusiones. Así que la fe no puede ser ciega. Afortunadamente, hoy vivimos en un mundo que garantiza la libertad de opinión en casi todos los países civilizados del orbe. Es, sin embargo, razonable suponer que la validez de las ideas se debe apoyar en la lógica y en la sensatez que éstas ofrecen, y que a objeto de determinarlo es esencial estudiarlos acuciosa y firmemente, dejando de lado preconcepciones personales que amenacen con interferir en la comprensión correcta de lo leído. Resulta sorprendentemente, sin embargo, que la mayoría de la gente, creyentes o ateos, pasen fácilmente por alto esta consideración al leer ocultismo. De no hacerlo, seguirán aferrados a creencias que rara vez ofrecen razones claras y coherentes para justificarse. En otras palabras, adquieren o niegan ideas acerca de las cuales tienen muy poco o nada de conocimiento verdadero. En el caso de los creyentes, el asunto se torna peligroso, incluso porque da origen a la intolerancia y al fanatismo religioso en personas que pueden llegar al extremo de matar a otros seres humanos cuando sus líderes le dicen que Dios se los ordena. Este es el resultado de creencias que manipulan la naturaleza emocional de muchos que son vulnerables a tales influencias, como queda demostrado en el terrorismo religioso de nuestros días. Y es algo que tiene que desaparecer, y mientras más pronto, mejor, porque es un recurso cobarde e inútil si lo que se pretende es ofrecer ideas de naturaleza espiritual. Los que critican o rechazan la teosofía es porque desenmascara lo que creen, se sienten amenazados
por lo que tenemos que desaprender los conceptos errados que traemos. Una modesta medida de observación, porque en realidad no se precisa más, demostrará claramente que quienes poseen una creencia ciega en la palabra hablada o escrita, proveniente de quienes aseguran representar a Dios en este planeta, lo hacen impulsados por una necesidad emocional de creer en un Padre Celestial y por la consoladora noción de que la muerte no representará su aniquilación. En otras palabras, la creencia del ateo de que la materia física es la única realidad puede ser algo desmoralizante, pero debemos admitir que conlleva una medida de honestidad y una ausencia de emocionalidad sobre el tema. Muchos de estos supuestos representantes de Dios en la tierra son como ciegos guiando a ciegos. HPB nos dice que lo emocional no es filosofía, y Buda dedicó toda su larga vida de autosacrificio precisamente para arrancar a la gente las ideas de que hay un Dios que viene a llevarse los pesares y pecados del mundo. Pero nos dice también HPB que hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho ni a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. La ignorancia, que es la peor maldición que aflige al ser humano, queda en evidencia cuando escuchamos a creyentes y no creyentes explicar sus ideas acerca de la existencia de Dios y del más allá. Y mientras mantengan esa medida de desinformación, serán invariablemente fácil presa para fuentes de información que pueden carecer de legitimidad o sencillamente estar mal informadas. La mayoría de los creyentes recibe su información de lo que se les ha dicho que constituye escrituras sagradas, asegurando de que se trata de la palabra de Dios, una revelación. De estas últimas hay muchas, todas ellas proclamando representar la única verdad, con ello infiriendo que las otras son apócrifas y sin valor, porque Dios solo puede haber uno, y la verdad es también solo una. La verdad es una sola, pero para los no iluminados es relativa y se va sustituyendo a medida que vamos cambiando de plano y de jerarquía. En cuanto a la ignorancia, ella conduce al miedo. El miedo al egoísmo y el egoísmo a las acciones de baja vibración. Una persona informada cambia la actitud ante sus semejantes. La teosofía en general ayuda a perder el miedo. Los ateos, en cambio, se guían precisamente por esas escrituras para mantener su ateísmo, que se afirma precisamente en lo que leen en ellas. Cuando manifiestan sus objeciones respecto de afirmaciones absurdas consideradas como la palabra de Dios, se les dice que en realidad se trata de misterios y que lo importante es mantener la fe. Pero como ocurre que no la tienen, concluyen que esas escrituras religiosas son simplemente una invención utilizada por personas interesadas en manipular y controlar a otros cuya inocencia y ausencia de control emocional les hace vulnerables. La mayoría de las religiones incitan a una fe ciega, a creerle algo a alguien. Y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. Que existen textos religiosos de indudable valor y guía útil en lo concerniente a la vida espiritual es un hecho indiscutible. No se puede decir lo mismo de la peregrina idea de que Dios es un venerable caballero anciano sentado en un trono en alguna parte del cosmos o fuera de él y que escribe libros. Hay, sin embargo, millones de personas que comulgan con semejante disparate, del cual los ateos están exentos y con toda la razón. Dado lo anterior,
Hay quienes se apoyan en la fe ciega. No se les puede culpar, pero no todo el mundo se haya preparado para aceptar ideas a medias o afirmaciones que escapan por completo al sentido común y a la ciencia. Ideas tales como que la Tierra es plana y el centro del universo, o que Dios se transforma en un individuo iracundo y celoso cuando no lo veneramos. Hay en el mundo contemporáneo escrituras religiosas que afirman esto último, y millones de personas depositan su fe en ellas. Entendemos que también hay entre los ateos muchos que no están dispuestos a escuchar, aunque se le presenten ideas viables, claras, interesantes y probadas. Pero usted, que está leyendo estas páginas, es alguien que quiere saber, que quiere informarse, simplemente porque usted no está dispuesto a aceptar opiniones confusas que generalmente están en conflicto con el sentido común, con principios científicos y la lógica. De ser este el caso, la conclusión es que usted ha logrado trascender internamente aquello que muchos otros todavía no logran trascender. Y este libro es para usted. Lo primero que un estudiante serio de filosofía esotérica debe hacer es rechazar de plano como fuente de información organizaciones religiosas que se proclaman como representantes de Dios en la tierra. No hacerlo es permitir que nuestra mente quede encadenada a las opiniones de otras personas, cuyo valor y veracidad no nos constan. Debemos entender que a menos que se nos lo pruebe de manera concluyente, en este planeta al menos no existen representantes de Dios y nadie tiene el derecho a proclamarse como tal, si lo que desea es permanecer honesto. En opinión de algunos de nosotros, los únicos representantes de Dios en este mundo son quienes siguen sus leyes y cuyas vidas son un ejemplo de verdadera espiritualidad, rectitud y amor por sus semejantes. En cuanto a las religiones occidentales que aseguran que las escrituras sagradas o palabra de Dios provienen de una revelación, es algo acerca de lo cual nunca han ofrecido la menor prueba concluyente, aunque aceptemos que algunas contienen información útil que representa guía y algunas perlas de sabiduría. Pero estas proceden estrictamente de la mente de quienes las han escrito, basados en textos arcaicos, generalmente confundidores, contradictorios y sin valor científico. Y en la mayoría de los casos deben ser interpretados. En consecuencia, la idea de presentarse como un mensajero celestial, afirmando que lo que ha escrito le ha sido dictado directamente por la divinidad, es una inexactitud que debe terminar, especialmente cuando lo escrito en la mayoría de los casos no representa la verdad y obstaculiza el desarrollo interior de las personas. Acerca de revelación, HPV en el prefacio de la Doctrina Secreta nos dice que estas verdades no deben ser consideradas en ningún sentido como una revelación, ni tampoco pretende ella el papel de reveladora de la enseñanza mística. Lo que nos lleva a concluir que esta información es extremadamente antigua. Antes era solo para algunos y ahora está accesible a todos. Si lo que deseamos es informarnos apropiadamente acerca de los aspectos subjetivos pero trascendentales de la vida humana, tenemos que ser capaces de identificar fuentes confiables y apropiadas para ello. En mi opinión, y después de décadas estudiándola e investigándola, la teosofía, que no es una religión, es una de esas fuentes, y para poder determinar la precisión y legitimidad de lo que una escuela filosófica enseña, su valor y veracidad, serán confirmados solo mediante un análisis exhaustivo de lo que enseña. Más medios de investigación
que requieren una capacitación especial que permite recibir información normalmente oculta ante los sentidos y ante la mente concreta del ser humano en su presente estado de desarrollo. Existen libros muy antiguos que no solo por tradición y comprobación se nos dice que son fuentes confiables, como los Vedas, que fueron escritos para preservar la información sobre prácticas religiosas, tradiciones y pensamientos filosóficos, y principalmente de la religión hinduista. También tenemos los Upanishads, que son una subcategoría de los Vedas, que son pensamientos filosóficos escritos que se enfocan principalmente en la iluminación. Se basan probablemente en las experiencias místicas de personas que pensaron por su cuenta y luego difundieron sus ideas. Se reunían a escuchar la palabra de algún maestro espiritual, tratan básicamente de la divinidad y del lugar que ocupa el hombre en el universo. Aquellos interesados en perpetuar la influencia de sus escrituras religiosas, por cierto, afirman que el significado de la palabra esotérico es en realidad oculto, dándole a este término una connotación satánica, con el objeto de desanimar el estudio de este tipo de doctrinas. Desafortunadamente, para aquellos que han recurrido a semejante falsedad, el término ocultismo no implica hoy en absoluto algo escondido, ya que bajo esa denominación se publican hoy centenares de libros que explican estas doctrinas y su diseminación no puede ser evitada. El grueso de las personas asocia o en algún momento asoció la palabra esotérico con tarot, adivinación, hechicería. Como nos comenta el profesor Enrique Renard, con una connotación satánica. Pero la realidad es que la palabra proviene del griego esotero y significa volverse hacia el interior, y se refiere a las enseñanzas reservadas a un reducido número de iniciados. Esotérico es todo aquello que tiende a elevar, busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas. Es un conocimiento oculto a los sentidos, asociado a lo metafísico. Lo esotérico tiene que ser interiorizado. No se puede explicar con palabras. Es una autorrealización que cada ser va a ir consiguiendo por esfuerzo propio. Lo que toda persona que inicia este estudio con provecho debe tener en cuenta es la necesidad de deshacerse de consideraciones emocionales y de preferencias personales preconcebidas. Si lo que desea es un entender de manera clara y adecuada el material presentado, la mente debe permanecer abierta y vacía de ideas anteriores. A nadie se le debe invitar a desechar sus ideas adquiridas, pero los gustos o inclinaciones personales deben ser firmemente suspendidos mientras dure este esfuerzo. Las únicas consideraciones durante la lectura del material deben ser, primero, ¿hay en esto una lógica? Y segundo, ¿está lo dicho en línea con principios científicos? Es importante recordar que la validez y precisión de las ideas tienen muy poco que ver con nuestras preferencias personales. Estamos perfectamente conscientes de que lo anterior puede representar una forma inusual de adquirir conocimiento. Pero quien no acepte esta manera de abordar el asunto habrá perdido su tiempo en el estudio de filosofía esotérica, porque esta última puede terminar por demoler algunas de nuestras creencias más arraigadas bajo el peso de una lógica indisputable. Y aunque a veces encontremos en lo dicho o escrito algunos cabos sueltos y paradojas, algo inevitable en información esotérica debido a que lo que se nos ha entregado es incompleto, por razones perfectamente atendibles, como veremos. Al emprender estudios esotéricos, debemos dejar, o por lo menos tratar de dejar a un lado lo emocional y preferencias, porque la emoción no nos deja pensar. Debemos también mantener la mente abierta
y no menospreciar las ideas que no sean nuestras o parecidas a las nuestras. La teosofía no es una religión, es información esotérica. Hay que tener un grado de conciencia para entender y aceptar esta información. Es una invitación a pensar, incita un deseo a saber, entrega información para dar impulso a los aspectos nobles del ser humano. No debemos quedarnos solo con la información, debemos actuar, proceder bien. Es un vehículo para acercarnos a la verdad y ayudar al desarrollo interno. También debemos resaltar que hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. Continuamos con el subtítulo: La idea de la existencia de Dios. Se trata de una idea muy antigua, pero no innata en nosotros, sino adquirida. Tomo esta última opinión de uno de los maestros que nos entregaron la teosofía durante el siglo XIX, y porque después de ponderarla cuidadosamente, se llega inevitablemente a la conclusión de que es verdad. ¿Cómo fue que adquirimos esta noción? Comencemos por la mente y su capacidad analítica para determinar si son viables las ideas respecto de Dios, tal y como nos lo han presentado en sus textos y sus iconografías las religiones occidentales. Es decir, una especie de ser humano glorificado, preferentemente de nuestra raza y de género masculino. Como le hemos dado a Dios un aspecto humano en Occidente, para europeos y la raza blanca en general, un Dios de raza negra, amarilla o de sexo femenino es algo rápidamente descartable como idea. Inevitablemente, en consecuencia, el asunto ha llegado a depender de la raza o el país donde este Dios es venerado. En Europa, su aspecto es europeo. Para los africanos tiene características físicas africanas. Y para los asiáticos, un aspecto oriental. Aunque debemos aclarar que en el Asia, la idea es mantenida por una minoría cristiana, porque la mayoría de sus habitantes practican el hinduismo y el budismo, religiones que no concurren con la idea de un Dios personal de esa naturaleza. Dios es un ser supremo e inefable, incomprensible para la inteligencia humana, y que cada cual lo representa a su manera, llegando hasta el punto de atribuirles imperfecciones humanas. La teosofía no cree en el Dios bíblico, ni en el Dios de los cristianos. Rechaza la idea de un Dios personal, que posee atributos propios de una persona. Para la teosofía, lo que llamamos Dios deberíamos llamarlo ley. Es una fuerza impersonal o un ser abstracto, un principio divino universal, la raíz del todo, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al final del gran ciclo del ser. Y no concurren porque, siendo religiones miles de años más antiguas que el cristianismo y claramente mucho más sabias, se dan cuenta de lo infantil e inmaduro de semejante idea. En el mundo occidental, sin embargo, millones de personas, sorprendentemente con buena medida de educación y desarrollo intelectual, se adhieren a ella simplemente porque al impulso de sus necesidades emocionales han abandonado su capacidad racional precisamente en relación con aquello a lo cual deberían dedicar una mayor medida de racionalidad. Y es en el nombre de ese Dios imaginario que las guerras más brutales y sanguinarias y las crueldades más inimaginables han tenido lugar estos últimos 2000 años en Europa. El que ponga esto en duda debe leer historia y familiarizarse con la Inquisición, organización eclesiástica del pasado y su proceder de desanimar herejías mediante el método de quemar vivo en el nombre de Cristo a quienes disentían de los dogmas absurdos que esa religión trataba de imponer. Y debemos considerar también las dos guerras mundiales del siglo XX,
donde en la segunda solamente perecieron más de 100 millones de seres humanos, sin contar a más millones aún que quedaron lisiados física o mentalmente de por vida, para preservar lo que algunos de nosotros pensamos que es la forma adecuada de hacer política y preservar la paz. Así somos de inmaduros, infantiles, egoístas e inconscientes. Un ejemplo de las atrocidades que hizo la Iglesia Católica es el caso de Giordano Bruno, a quien quemaron por haber desafiado a la Iglesia e ir en contra de las ideas vigentes en aquel momento, como que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra, o que la Tierra no es estática. Más aún, se nos predica la idea de un Dios infinito poder y sabiduría que parece indiferente al sufrimiento humano, especialmente al de los niños. Y se nos dice que este personaje celestial que nos ha creado y puesto en este mundo imperfecto, pudiendo evitarlo, nos enviará a un infierno en donde arderemos por la eternidad como resultado de tales imperfecciones. ¿Es esto razonable? Es realmente imposible tomar en serio la idea de un Dios cuya imagen claramente contiene, además de ideas de género totalmente ajenos a la lógica más elemental, con una idea que evidencia un componente de discriminación racial inaceptable de acuerdo con los más elementales cánones de moral, de esencia y amor por nuestros semejantes, sean de la raza que sean. La mayoría de las religiones nos habla de un Dios omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y que además permite el mal, los dolores y el sufrimiento. La palabra Dios fue inventada para denominar la causa desconocida de aquellos efectos que el hombre ha admirado o temido sin comprenderlo. Es la creencia en un Dios antropomórfico, en imágenes, lo que convierte a parte de la humanidad en esclavos del pequeño número de los que la engañan bajo la falsa apariencia de salvarla. El hombre está muchas veces dispuesto a cometer cualquier clase de crímenes si se le dice que su Dios lo exige. Y se vuelve una víctima voluntaria de un Dios ilusorio, un esclavo de sus astutos ministros y supuestos representantes. Las Sagradas Escrituras cristianas, insistentemente modificadas a través de los siglos, cuando conveniente políticamente, aparte de desafiar la lógica más elemental, con sus afirmaciones generalmente reñidas con hechos históricos comprobados y con abundantes contradicciones en sus páginas, nos dan su versión relativa de los orígenes del ser humano. Y se nos dice en su capítulo del Génesis que Adán y Eva, presumiblemente la primera pareja, fueron creados perfectos, pero que eventualmente cayeron en el pecado. Esta afirmación carece por completo de lógica, porque el pecado denota ausencia de perfección, y un ser perfecto no puede caer en pecado alguno atendida esa perfección. Aceptar semejante idea es poner seriamente en duda la perfección infinita que se le adjudica a ese Dios, ya que de un ser infinitamente perfecto no puede surgir imperfección alguna a menos que él lo desee, en cuyo caso su pretendida perfección no pasaría de ser un mito, porque carecería de bondad y buen sentido. Un ejemplo de las modificaciones hechas en las escrituras llamadas sagradas es el Concilio de Constantinopla en el año 573, que fue cuando la Iglesia Católica eliminó la creencia de la reencarnación. En cuanto a Adán y Eva, algunas interpretaciones nos dan a entender que Adán representa el ego o el alma humana y Eva es la personalidad mortal que procede del ego y en la cual se obtienen todas las experiencias. La serpiente es la personificación del deseo que tienta Eva, o sea, la personalidad.
e indirectamente por medio de ella, a Adán, al ego. Lo induce a la actividad, a buscar la experiencia. Y esta es la posición de quienes niegan la existencia del Dios que les ha sido presentado en algunas religiones como una realidad absoluta y en la cual depositan su fe millones de personas. Atendiendo a lo anterior, si lo que se desea es proveer a nuestro prójimo con una idea racional acerca de la existencia de Dios, vamos a tener que recurrir a una idea más sensata. El problema es que existen gran cantidad de religiones, mayores y menores, además de numerosas sectas que enseñan a veces cosas muy parecidas y en otras ocasiones muy distintas. Y el sincero buscador de las afirmaciones razonables y sensatas en relación con la existencia de Dios, la vida después de la muerte, el propósito de nuestra existencia, las razones del sufrimiento humano, etcétera, el resultado va a ser el ateísmo. Y lo más lamentable es que tanto ateos como creyentes seguirán navegando en el oscuro mar de la ignorancia. Siguiendo la interpretación que comentábamos, el pecado original del hombre es la ignorancia, que no ocurre por no saber lo que viene en libros, sino por no tener el conocimiento de nuestra naturaleza esencial. Como dijimos anteriormente, podemos razonablemente discernir lo que Dios no es, pero ello no significa que tengamos que suponer que Dios no existe. Veamos entonces lo que nos dice la teosofía para explicar la existencia de Dios. Existe una eterna e infinita realidad, una existencia real que ha originado toda manifestación, todo fenómeno, pero desconocida e incognoscible para la mente finita del hombre. Se trata de una definición bastante abstracta, pero pragmática y honesta. Lo que nos sugiere es que la mente humana es incapaz de definir a Dios y en consecuencia es igualmente incapaz de comprenderlo, lo cual no tiene relación con la veracidad de su existencia. El agnosticismo tiene una forma de abordar la cuestión y nos dice que el asunto es demasiado complicado y que no se debe perder el tiempo en elucubrar o investigar algo que resulte imposible de entender. Este argumento no niega, sin embargo, la existencia de Dios, porque ocurre que estamos continuamente rodeados de esta manifestación que llamamos el universo, caracterizada por la existencia de leyes operando con una precisión matemáticamente ordenada y claramente con un sentido del propósito. La evolución de todo lo que en él existe hasta lograr una culminación de perfección total. Asumir que un organismo de tales proporciones, con tan estupendo poder, precisión y complejidad, puede haber surgido de la nada y sin propósito alguno, es una idea por completo carente de lógica. Y la opinión de algunos científicos cuya teoría de los orígenes del universo es que todo comenzó como resultado de una fortuita concurrencia de átomos, es tan absurda como la idea de Dios como un venerable anciano glorificado y de aspecto europeo sentado en un trono y presidiendo sobre el cosmos. La definición de Dios que nos brinda la teosofía es incomprensible para la mente humana. La teosofía es un sistema de información, no un sistema de creencias. Es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y experiencia de una serie de adeptos. Y en cuanto a la opinión de algunos científicos, no suena lógico que alguno de ellos, que están familiarizados con las modalidades de la energía universal, no puede sostener que la vida solo es un fenómeno de la materia, aún permaneciendo su incapacidad de analizar debidamente las otras condiciones de la materia. Algunas veces es la vanidad lo que los mueve a rechazar los fenómenos mágicos y espirituales. La evolución es algo imposible de objetar,
porque aparte de estar científicamente comprobado, es algo fácil de observar y es perfectamente razonable suponer que tras ella tiene que haber un propósito. De aceptar esta idea, tendremos La evolución es algo imposible de objetar, porque aparte de estar científicamente comprobado, es La evolución es algo imposible de objetar, porque aparte de estar científicamente comprobado, es algo fácil de observar y es perfectamente razonable suponer que tras ella tiene que haber un propósito. De aceptar esta idea, tendremos que asumir que hay un plan para el logro de ciertos objetivos y la existencia de un plan inevitablemente implica la existencia de un planificador, un pensador de monumental poder e inteligencia que lo ha concebido, lo ha puesto en marcha y lo sostiene con la energía de su vida, con un sentido claro del propósito, el desarrollo de la conciencia divina en los seres humanos. La evolución consiste en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dichas formas. No es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo y periódico, que sigue un orden secuencial con propósitos claramente establecidos. Habiendo en consecuencia poder, inteligencia, organización y propósito, la existencia de aquello a quien nosotros llamamos Dios no puede en consecuencia ponerse en duda aunque seamos incapaces de entender su esencia. Lo importante de la divinidad es tener conciencia de ella y tener presente lo que no es algo, no es alguien, no es algo concreto, es eterno, omnipresente, abstracto, que no puede ser medido por los sentidos. En teosofía se le da el apelativo de vida una, de la cual todo surge en estado de inconsciencia y a la cual todo retorna pleno de conciencia. Este es el único Dios que postulan la teosofía y la ciencia oculta en general. Santo Tomás de Aquino, el filósofo de la Iglesia Católica, no difiere de esta idea cuando manifiesta, entre otros puntos, mediante los cuales ofrece prueba de la existencia de Dios, dice: la precisión y el orden observado en los procesos universales que no podrían tener lugar sin un ser capaz de manifestarlos y sostenerlos. La vida una está representada por la mónada, que es una entidad abstracta que abarca todo el universo. No podemos conocerla porque eso somos, así como un ojo nunca podrá verse a sí mismo. La vida una es la etapa inicial de la manifestación, es la fuerza o energía emanada de la seidad. Para lograr una mejor identificación de este creador, la teosofía postula el absoluto, algo sobre lo cual nada puede decirse ni especular, debido a las presentes limitaciones de la mente humana en su presente estado de desarrollo. Pero de esta causa desconocida surge el principio considerado como el Dios manifestado, al cual se le da el nombre de logos, del griego palabra o verbo. Y de este ser surge el universo manifestado, lo cual, por cierto, postula una entidad de enorme poder e inteligencia. Y es la energía de su vida lo que genera y sostiene nuestra propia vida. En otras palabras, somos parte de esa vida. Esto queda claramente expresado en los primeros versículos del Evangelio de San Juan. Cita: en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, lo dice San Juan. También hay que considerar la afirmación que San Pablo les hace a los atenienses.
Y cita, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nos lo dicen Hechos. Nótese que el apóstol dice, en Él, con ello descartando de plano la idea de que Dios es alguien separado de nosotros. La teosofía, en consecuencia, encaja exactamente en la definición de San Pablo cuando afirma que el universo es en realidad el cuerpo físico de la divinidad. Y como vivimos en un planeta que se encuentra en el universo, es inevitable concluir que estamos dentro del cuerpo de Dios y que en realidad en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La expresión de San Pablo no es meramente una metáfora, sino que representa una realidad concreta. El absoluto que postula la teosofía trasciende al entendimiento humano, no tiene cualidades, no es afectado por lo que ocurre en el universo y tampoco tiene relación activa con él. Trasciende los manvántaras o periodos de manifestación y los pralayas o periodos de descanso. Es la base donde se desarrolla la evolución. Tampoco es vida, porque implicaría movimiento. No tiene conciencia, materia, tiempo ni espacio. Es la realidad última. En sí mismo es incondicionado e inmanifestado, pero se manifiesta periódicamente en un universo objetivo y condicionado. En general, no puede ser concebido intelectualmente. No lo podemos explicar. En cuanto a la palabra logos, nos dice el texto que viene del griego y significa palabra o verbo. Es la divinidad manifestada, donde nace, evoluciona y muere el universo. La materia del universo es la emanación del logos. Por eso San Pablo dice que el universo es el cuerpo físico de la divinidad. Todo lo material es el esqueleto de algo que está vivo. Toda materia es el vehículo de una energía viviente que ha sido emanada por voluntad del Logos. Subtítulo: sobre la creación. En la Biblia se nos dice que después de que la luz fue creada, Dios creó los cielos y la tierra, con ello implicando que algo surgió donde antes no había nada. Esta es otra idea que carece de lógica, porque es imposible que algo pueda surgir de la nada. Pensar que Dios es un personaje que ha inventado el universo no es una idea sensata. La teosofía ofrece una idea bastante más viable cuando explica que el universo es una manifestación física temporal que eventualmente desaparece al suspender la energía que la anima, solo para reaparecer después de un periodo de descanso y asimilación de lo aprendido, pero ahora en un nivel más elevado de desarrollo. Porque la dinámica del universo implica inevitablemente evolución, el mejoramiento de todo, incluido el de nosotros, los seres humanos. Esto, por cierto, conlleva la idea de periodicidad en un proceso que se supone eterno, algo que no tiene principio ni fin, se nos asegura. Algo difícil de entender, pero la ley de los ciclos puede ser observada por doquier en la naturaleza, la vida humana incluida. Es algo así como un movimiento en espiral continuo que periódicamente surge de la eterna raíz sin raíz. Expresión esta que el intelecto humano no puede racionalizar. Todo ello nos lleva a pensar que la palabra creación es incorrecta para explicar algo a lo que se atribuye infinitud, algo que no tiene comienzo ni fin. Tal vez la mejor manera de explicarlo de forma concreta sea mediante una figura geométrica única y bastante común, el círculo, que existe pero cuyo trazo no tiene principio ni fin. De acuerdo con las teorías esgrimidas respecto a la manifestación del universo, la más sensata es la que la ciencia empírica califica como el Big Bang, o sea, la gran explosión. No debe esto interpretarse como un comienzo, sino como la materialización de energía pregenética, una especie de potencial
que se vivifica como material bajo el impulso del logos, la vida una. En la teosofía no hay creación, hay preexistencia. Todo en el universo es increado, eterno, con una naturaleza periódica. El absoluto irradia, es decir, activa. Luego sucede la emanación, que quiere decir que algo de ti pasa a otra cosa. Y esta emanación es dirigida por fuerzas inteligentes sujetas a una ley inmutable. La evolución no tiene límites. El proceso evolutivo es continuo. Desaparece solamente ante nuestra percepción. Como nos dice el texto, no se puede crear o producir algo de la nada. También nos habla de la ley de periodicidad o de ciclos, que es la segunda proposición del proemio de la doctrina secreta. El ir y venir de los universos. Existen manvántaras, o sea, ciclos de nacimiento y desarrollo de un universo hasta su muerte. Y el pralaya, que es el estado de muerte o descanso, donde hay una disolución de todo lo existente. Hay crecimiento y hay decadencia. Después de una disolución comienza la construcción de un nuevo universo, resultado de su predecesor. Todo está en un permanente cambio evolutivo. El movimiento es igual a vida. No existe vida sin movimiento. El movimiento es el poder creador del universo. En el Vedanta, que es una de las religiones más antiguas del mundo, hay una expresión alegórica para explicarlo. Los días y las noches de Brahma, en referencia a periodos secuenciales de manifestación y disolución de la vida física del universo. Se nos dice que estos periodos son enormemente prolongados, con una duración de millones de años. Es apropiado entonces reemplazar la palabra creación por manifestación. Idea que deja en claro un continuo renacer del universo físico y como ley hay una sola, aunque de la cual surjan ramales. La misma ley aplica al ser humano en el proceso que llamamos reencarnación, donde a los periodos de vida física que desaparecen con la muerte, siguen periodos de descanso, asimilación y síntesis de lo aprendido que se torna en facultades que se manifiestan en nuestras encarnaciones posteriores. Un proceso evolutivo que eventualmente nos lleva a la iluminación del despertar espiritual. Como arriba, así es abajo. Viejo axioma oculto que ilustra lo anterior. Una ley cósmica perenne que establece el paralelo entre nuestra existencia y la del universo, porque se nos asegura que ley hay una sola. El Vedanta es una escuela de filosofía dentro del hinduismo. Se compone del término sánscrito Veda, que quiere decir conocimiento, sabiduría, y Anta, que quiere decir final o conclusión. Así que podría significar la culminación de la sabiduría en sentido absoluto, como el conocimiento espiritual más elevado y como la última parte de los Vedas. Un día de Brahma son 4.320 millones de años. La noche tiene igual duración. El día es el Manvantara y la noche es el Pralaya. En cuanto a la reencarnación, es el método de progreso que nos es asignado. Quiere decir proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resultan de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto de ese esfuerzo. La reencarnación no es una característica exclusiva de la humanidad. Consiste en la alternancia de actividad y descanso que puede ser observada en el mundo natural mediante el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma y la persistencia de la vida.
Seguimos al subtítulo, la naturaleza de la materia. Otro de los aspectos fundamentales a considerar en la ciencia oculta es que la manifestación del universo, la gran explosión, genera 7 tipos de materia y nos hace un llamado al gráfico 86. Los 7 planos del universo. Un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. Un plano también puede verse como el campo vital donde actúa un principio, siendo un principio los elementos o esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Generalmente el término se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, en el cosmos y en el hombre. Entonces, el principio es una base y cada principio tiene correlación con un plano. Estos principios originan los 7 planos y en ellos se expresan 7 estados de conciencia. De acuerdo con la teosofía, estamos compuestos de 7 tipos básicos de materia o campos de energía vibratoria, dispuestos en esferas concéntricas que se compenetran e intercalan, es decir, los planos. Estas esferas o planos están entremezclados en cierto modo, pero independientes uno del otro y conservando cada uno su estado esencial y vibratorio distinto, siendo siempre cada principio inferior el vehículo de su inmediato superior, con excepción del cuerpo físico, que es el vehículo de todos los otros. Y esto no es exclusivo del ser humano, sino que está presente en todo el sistema solar y en todo el universo. Estos 7 planos corresponden a 7 estados de conciencia. Cada plano se subdivide en 7. La evolución normal de la humanidad se ejecuta en los siguientes 3 planos. Ya va, Dani, páralo. Estos 7 planos corresponden a 7 estados de conciencia. Cada plano se subdivide en 7. La evolución normal de la humanidad se ejecuta en 3 de estos planos, o sea, el plano físico o gravitacional, el plano astral o emocional y el plano mental o conceptual. Son llamados también los 3 mundos y poseen simultáneamente 3 cuerpos hechos de este tipo de materia para poder expresar acción, emoción y pensamiento. Estos 3 cuerpos son perecederos y se renuevan en cada encarnación. Comenzamos a hablar un poquito del plano físico. Es el plano inferior de la materia, donde se manifiestan las formas más densas y primitivas, llamado también el plano terrestre o material. Es el plano al que pertenece el mundo que habitamos, donde comenzamos nuestro camino para elevarnos espiritualmente. La mayoría de las personas estamos conscientes solo del plano físico. Todos estamos familiarizados con el cuerpo que se forma a partir de la materia en este plano, con sus 5 sentidos y con la fuerza física tal como lo describe la ciencia. Tiene 7 estados de materia, 3 perfectamente visibles a nuestros sentidos, conocidos como sólido, líquido y gaseoso, y 4 estados de materia etérica invisible para el hombre común. Estos estados etéricos son tan distintos entre sí como lo es el líquido con respecto al sólido y al gaseoso. Esta es la vitalidad y percepción sensorial. A continuación tenemos el plano astral. Como todos, tiene 7 subdivisiones.
agrupadas en dos regiones, el astral inferior y el astral superior. El ordenamiento de las divisiones ocurre como consecuencia de la ley de gravedad, que también actúa sobre la materia astral, atrayendo hacia el inferior de la esfera la materia más densa. En este plano, como en todos, el hombre posee un cuerpo con sentidos de percepción apropiados al tipo de conciencia en particular que se expresa allí. Así que las emociones y deseos no son meramente fenómenos subjetivos e inmateriales. Cada emoción y deseo mueve una clase de materia no física, sutil y que está más emparentada con lo que nosotros concebimos como energía. Se dice que las leyes que más predominan aquí son las de atracción y repulsión. A continuación viene el plano mental. De los 7 planos de energía vibratoria que componen al hombre, el plano mental o mundo del pensamiento representa el más elevado de los 3 planos en los cuales el proceso evolutivo del ser humano común tiene lugar. Igual tiene 7 subdivisiones o subniveles. Las 4 inferiores agrupan lo que se conoce como la región mental concreta o Devachan. Su cuerpo es el cuerpo mental, correspondiente a Manas inferior. Y las 3 superiores constituyen la región mental abstracta o conceptual, correspondiente a Manas superior. Y su cuerpo es el cuerpo causal, el único vehículo permanente del ego. Cada pensamiento mueve una clase de materia no física acorde a ese plano. Es el poder del pensamiento abstracto y concreto. Un pensamiento sostenido o arraigado se convierte en autónomo y actuará en nosotros mientras lo alimentemos con nuestras creencias. El pensamiento es un magnetizador. Absorbe una cantidad de energía que no le pertenece, pero que la hará suya, porque el sentir o pensar de una persona puede ejercer una fuerza sobre otra a través de la resonancia. Continuamos con el plano búdico. El plano búdico es el plano de la esencia de las cosas, del poder y la sabiduría suprema. En este plano aún hay dualidad, pero no separación, ya que el ser es más, pero a la vez también distingue su vibración como espíritu, estando en comunión con las vibraciones que emite todo lo demás. Aquí se tiene una claridad y una intensidad inaccesible en los planos inferiores. Es la fuerza del amor, de la atracción. A continuación tenemos el plano átmico. Es el plano de la voluntad. Es el espíritu divino que envuelve y sintetiza todo en el macrocosmos y en el microcosmos. El estado de conciencia de seres con espíritus puros. En los planos búdicos y átmicos continúa la evolución del iniciado o del adepto. Es la fuerza de voluntad. Luego tenemos el plano monádico, donde moran los hijos de Dios. El sentido de la unidad aquí es infinitamente eterno. Es la región de nuestro verdadero ser. Se dice que en este plano moran los espíritus que han alcanzado el equilibrio perfecto. Es un mundo sin diferencias. El plano divino, bueno, esto explicarlo es prácticamente imposible dado nuestra mente concreta. Para finalizar y concluir, debemos comprender que todos los planos ocupan el mismo espacio que el físico, pero en diferentes dimensiones y vibraciones. Y hay leyes en cada plano. El desarrollo y evolución del hombre se da a través de la acción que se da en el plano físico, el deseo que se da en el plano astral, el plano cámico, y aquí somos como un imán, atraemos lo que deseamos, y en el plano mental, que es el pensamiento, plano mental o plano manásico, que crea el carácter, que son las cualidades morales y mentales del hombre.
El pensamiento genera una vibración, la cual, si es constante, crea un hábito. Los hábitos forman el carácter y este a su vez colabora con el destino. La teosofía nos explica que cada uno de estos tipos contiene 7 subtipos o subdivisiones. La diferencia entre un tipo y otro es la densidad, que a su vez está determinada por la diferente tasa vibratoria que despliegan sus átomos. Es, sin embargo, necesario entender que lo que nosotros llamamos materia, es decir, aquello que podemos ver y tocar, es solo producto de nuestros sentidos. En realidad se trata solamente de energía. Esto es fácil de comprender cuando consideramos que toda materia está hecha de átomos y los átomos no son materia, sino solamente partículas de energía. La materia de una pared está hecha de átomos que no podemos ver debido a su minúsculo tamaño y a la velocidad con que se mueven. En consecuencia, vemos y tocamos una pared y decimos que es algo material dado su solidez, olvidando que algo que está constituido por partículas de energía en movimiento perpetuo y en consecuencia con espacio entre ellas no puede ser sólido. La solidez que vemos en una pared es en consecuencia una ilusión generada por nuestros sentidos, vista y tacto, incapaces de percibir átomos y su movimiento. Siguiendo la afirmación de que en el universo existen 7 tipos de materia, concluimos que todo lo existente debe tener 7 contrapartes. La Tierra, en consecuencia, al igual que todo lo que existe en el universo, sigue el mismo patrón. Desde lo más pequeño a lo más grande, todo lo manifestado consta de 7 contrapartes. De la Tierra solo vemos una de sus 7 esferas, la física. Las otras 6 son también moleculares, aunque invisibles para nosotros, dada la limitación de nuestro nervio óptico para detectar frecuencias más altas. Y atendiendo el hecho de que su capacidad cubre solamente un número reducido de octavos en la materia. La única diferencia con la esfera física es su densidad, que está determinada por la tasa vibratoria de los átomos que las componen. Mientras más acelerada es la vibración de los átomos, más sutil es la energía y más invisible resulta para nosotros. Mientras más lento ese movimiento, mayor su densidad, hasta que llega a un nivel de vibración tanto más lento que la energía pasa a ser percibida por nuestros sentidos como algo sólido. Esto es lo que llamamos materia. La sorprendente conclusión a la que esto nos lleva es que la materia como tal no existe. Se trata tan solo de energía divina, la vida una de la cual los átomos son su expresión. Todo lo que es materia es energía. Energía manifestada como algo sólido. Es indestructible, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda materia visible o invisible es septenaria. Tiene una parte eterna o sustancia precósmica y otra parte periódica, que es la idea arquetípica de la materia en sí misma. La materia es energía, que a su vez podríamos también interpretarla como información, es decir, materia, energía, información. Uno de los maestros de la jerarquía planetaria, también conocida como la Hermandad Blanca, que nos entregó la teosofía, corrobora lo anterior en una carta a uno de los teósofos originales, Alfred Sinet, un británico que vivía en Allahabad, ciudad de la India, con quien el maestro tuvo una correspondencia epistolar a finales del siglo XIX. Acerca del tema, el maestro esencialmente le dice que si los átomos se mueven es porque debe haber una fuerza que los mueve. Cuando hablamos de nuestra vida una, también decimos que penetra más aún, que es la esencia de cada átomo de materia y que en consecuencia no solo tiene correspondencia con la materia,
sino que además contiene todos sus atributos, etc. En consecuencia, es material, es la materia en sí. Esto nos lo dice en la carta de los Mahatmas. En consecuencia, el gran error de las organizaciones religiosas y sus dogmas reside en tratar espíritu y materia como si fueran dos fuerzas separadas y antagónicas. Y acentuando el error, se le da al espíritu la connotación de algo bueno y deseable, y a la materia algo indeseable e inferior, idea que debemos evitar. Porque ocurre que energía y masa, en términos teosóficos, espíritu y materia, representan en realidad un solo elemento, manifestándose de dos formas distintas ante nuestros sentidos. Y esto ha sido confirmado por la física contemporánea en términos de la dinámica universal. Si hemos de aceptar la opinión de Albert Einstein sobre el asunto y su ecuación que establece que masa y energía son una misma cosa, y esta dinámica lo demuestra. Investigaciones científicas han demostrado que tanto aquello que es lo más pequeño como en lo más grande, todo se encuentra en movimiento. Nunca encontramos en investigaciones nucleares algo que esté inmóvil. Y esto nos lo dicen en The Extraordinary Life and Influence of Elena Blavatsky. Einstein dijo: con respecto a la materia, nos hemos equivocado. Lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración se ha rebajado tanto como para ser perceptible a los sentidos. La materia es el espíritu reducido al punto de visibilidad. No hay materia. Esto nos lo dice Einstein. Sin embargo, ante nuestros sentidos, una pared aparece completamente inmóvil. La idea esencial que se nos está tratando de comunicar es que la vida de Dios se encuentra presente en cada átomo de materia y su dinámica, siendo esos átomos parte de él. La materia es en consecuencia algo divino. Esta determinación fue considerada como algo sacrilego por algunas religiones cuando Einstein publicó su famosa ecuación, que confirma la hipótesis teosófica de que la energía de Dios se encuentra en la materia, pero en ello no hay sacrilegio alguno. Se trata simplemente de un hecho natural que incomoda a quienes han afirmado lo contrario. No existe materia muerta. En todo hay vida, hay luz, hasta en una piedra, porque ella está compuesta de átomos. O la pared que nos dice el texto, solo que los átomos están tan densos y su movimiento es tan lento que no los percibimos. Cualquier materia en su estado de reposo es moldeable, no tiene forma, pero puede tomar cualquier forma según el molde del arquetipo o la idea. La materia es un estado necesario para la evolución. A objeto de evitar confusiones, debo aclarar que la palabra espíritu tiene en esoterismo una connotación diferente a la que normalmente se le da en Occidente para referirse al alma, a los fantasmas, a la gente moralmente virtuosa, a los muertos, etc. En esoterismo, la palabra espíritu se refiere a energía cósmica. En términos cristianos, el Espíritu Santo. La fuerza divina que Elena Blavatsky llama Fohat en la doctrina secreta, surgiendo incontenible en la manifestación que la vida una sostiene por eones. Es absolutamente esencial que el lector posea un entender perfectamente claro de lo anterior para poder asimilar sin confusión lo que se le enseñará en relación con los planos internos, elevados o bajos, y los conceptos acerca del cielo y el infierno. Espíritu es una unidad. El término se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal
y que es su emanación homogénea y pura. No tiene forma, es inmaterial. Cuando está individualizado, es la más elevada sustancia espiritual. Materia y espíritu es lo mismo, pero en dos polos. La materia oscurece los poderes inteligentes. En cuanto a Fohat, es el puente entre el espíritu y la materia. Une lo objetivo con lo subjetivo. Es la luz del logos, la luz de las ideas. Es la actividad energética del universo. Toda fuerza y energía está relacionada con Fohat en sus diversos niveles. Es también la base oculta de todos los procesos de la naturaleza. En general, Fohat es el resultado de la ideación cósmica, implicando las ideas, aplicada a la sustancia primordial. Su movimiento es en espiral y, por supuesto, evolutivo. También se manifiesta como leyes de la naturaleza. Para cerrar nuestro estudio de hoy, el capítulo 1, procederemos a leer la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.